Buenos días a todos, espero que estéis muy bien. Vamos a seguir con las clases sobre el barroco y hoy concretamente vamos a estudiar a Luis de Góngora y Argote, uno de los grandes autores de la literatura castellana, por supuesto del Siglo de Oro, y un autor que deja una gran influencia en el siglo XX, porque curiosamente es un autor que él no ve publicada su propia obra, su publicación es póstuma, justo en el año de su muerte. Y después de una segunda publicación, de una segunda edición de sus obras, es un autor que queda olvidado por la tradición durante prácticamente 3 siglos, hasta que en 1621 se publica una tercera edición de sus obras completas. Y unos años más tarde, una generación de nuevos escritores, que será la generación dorada, se llama siglo de plata porque ya teníamos un siglo de oro, pero en verdad está por supuesto al nivel que será la generación del 27, esta generación, en el año justamente 1627, y de ahí tomarán el nombre la generación del 27, decide hacer un homenaje a Góngora en la celebración del 300 aniversario de su muerte. Este homenaje a Góngora sirve para dar nombre a la generación y sirve además para rescatar a un autor que será muy influyente en esta generación, especialmente en cuanto al uso de la metáfora y de la metáfora pura en concreto. Por lo tanto, es un autor que tiene una gran influencia en el siglo XX y no solo en la generación del 27, sino también en las posteriores. Sin embargo, había sido un autor olvidado por la tradición. Bueno, Góngora nace en Córdoba, en el seno de una familia muy culta. De hecho, el gran orgullo de su padre, que era abogado, era su gran biblioteca. De hecho, el nombre de Góngora es, por el que se conoce al autor, Luis de Góngora y Argote, en verdad es el nombre materno, pero Góngora lo cambia de orden por eufonía, porque le parecía que sonaba mejor, para que veáis hasta qué punto es importante la forma y la belleza para Góngora. Habíamos dicho que Góngora representa la corriente del conceptismo gongorino, se ha llamado culteranismo también, pero ya vimos que la separación entre estas dos corrientes es algo que no tiene muchísimo sentido. En la obra de Góngora se ven claramente dos corrientes distintas. Una corriente más clara, más comprensible, más sencilla, incluso de inspiración popular, en la que destacan, por ejemplo, los romances de pescadores, de cazadores, de moriscos. Recordad que los romances son esas composiciones de extensión variable, es decir, el número de versos es indefinido, pero de arte menor, es poesía popular, por lo tanto, arte menor y asonante, que rima en los pares, es decir, el primero, el tercero, el quinto son versos sueltos, pero el segundo rima con el cuarto, con el sexto, ¿de acuerdo? También destacan sus letrillas, sus poesías satíricas y burlescas dedicadas tanto a otros poetas como Quevedo, con quien tuvo una enemistad terrible hasta su muerte. De hecho, Quevedo sigue publicando poesías satíricas, que la poesía satírica que se dedican es prácticamente insulto elaborado en verso. Sigue publicando poesías satíricas ya cuando Góngora está a las puertas de la muerte y completamente arruinado. Tiene una enemistad de las más puras, digamos. Decía, escribe letrillas satíricas sobre otros literatos, también sobre jueces y abogados, porque tuvo muchos pleitos en su vida, sobre las mujeres aprovechadas, etc. También escribe en esta vertiente más popular una poesía más de tipo religioso y moral. Hace una especie de recreación de la literatura popular en una versión un poco más culta, es decir, entremezcla estos dos modelos sin que pierda la frescura del primero. Y después tenemos la poesía culta, que es donde encontramos, digamos, al barroco más oscuro, más hermético, es decir, de más difícil interpretación, que es donde está su obra cumbre, en el fondo, que serían las Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Y algún soneto maravilloso que leeremos aquí.
En cuanto a las soledades, es un proyecto inacabado. Él tenía en mente escribir 4 soledades, finalmente escribe solo 2 y de hecho la segunda está inacabada. Cada una de las soledades tiene aproximadamente unos 1000 versos. Las soledades, la crítica considera que debían responder o bien a un plan de 4 soledades que representaran las 4 edades del hombre, infancia, juventud, adultez y vejez, o bien 4 paisajes de la tierra, riberas, bosques, llanos y tierras yermas. No se sabe, porque como es una obra inacabada, no se sabe. Lo que sí sabemos es que la primera soledad está inspirada en el episodio de Nausicaa de la Odisea, y en ella los argumentos de las soledades son muy tenues, muy leves. Prácticamente no hay argumento. Veremos, la primera soledad encontramos la llegada de un náufrago a una isla, donde es recogido por unos cabreros. Finalmente se encuentra con unos serranos y asiste a unas bodas. Hasta aquí el argumento. En la segunda soledad, el hombre se une a unos pescadores y presencia con ellos las faenas de la pesca, mientras él se duele de su desamor y del desdén de su dama. Y vamos, como siempre, a hacer un poco de lectura. Vamos a leer y a interpretar, a ver cómo se tiene que decodificar. La obra culta de Góngora es una obra hermética, muy compleja, elitista. ¿A qué me refiero? Hermética porque es de muy difícil comprensión, es decir, solo aquellos que tengan un gran conocimiento de la tradición literaria anterior, un gran, profundo conocimiento de la tradición literaria anterior, podrán desvelar el sentido. Por eso es elitista, porque está dedicada solo a esa élite que sea capaz de decodificarla. Si recordáis, habíamos dicho que el barroco es un movimiento que gusta de sorprender al lector con recursos basados en el ingenio y que considera que el placer estético se consigue mediante la dificultad. Es decir, que cuando uno consigue trabajosamente descifrar el sentido de un poema, ahí tiene su recompensa estética. Bueno, si esto es cierto, Góngora es el mayor de los poetas, lo veremos enseguida. Vamos a leer un fragmento, un pequeño fragmento del principio de la Soledad Primera y vamos a decodificar. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, vamos a ver ahora, verso por verso, cómo se descifra este código tan enrevesado y tan complejo. Nos dice al principio, era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente. Hasta aquí, era del año la estación florida, es fácil, estamos en la primavera. Bueno. En que el mentido robador de Europa, Europa era una ninfa de la mitología griega, y el mentido robador se refiere a Zeus. Zeus se enamora de la ninfa, sabéis que Zeus es un dios muy promiscuo, que se enamora mucho y suele recurrir a artimañas para seducir a sus deseados y deseadas. En este caso se disfraza de toro y se secuestra a Europa, a la ninfa, y yace con ella. Por eso el mentido robador de Europa. Mentido porque va disfrazado Zeus de toro y robador porque se la lleva. Media luna las astas de su frente, nos referimos a los cuernos, en una forma de media luna. Y el sol todos los rayos de su pelo. Vamos a ver
enseguida desciframos esta parte. Luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas. Para situar temporalmente este poema, la situación en la que aparece el náufrago en la playa, nos escribe, nos dice que era la primavera y que, Zeus, cuando una vez ya ha hecho todo lo que hemos explicado, para conmemorar tal hazaña, crea la constelación de Tauro. Bien, pues la constelación de Tauro, el Sol pasa por detrás de Tauro durante el 21 de abril y el 20 de mayo. En ese momento, el Tauro se ve al amanecer, pero después se deja de ver porque los rayos del Sol clarifican el cielo e impiden que se vea. Por eso, Tauro pace estrellas en campos de zafiro, es decir, en el cielo estrellado, pace estrellas, porque se come las estrellas por los rayos del sol. De ahí, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pace estrellas. ¿Bien? Por lo tanto, nos ha situado la acción entre el 21 de abril y el 20 de mayo. Como veis, hay que conocer la tradición para poder desgranar el sentido, y aún así requiere de un esfuerzo. Bien, seguimos. En campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. El garzón de Ida es Ganímedes. Es un joven tan hermoso que Zeus se queda prendado y lo toma como copero, es decir, como aquel que le debe servir la copa, la ambrosía y demás, le debe servir la copa en el Olimpo. Por lo tanto, nos dice, este náufrago es tan bello que incluso podría servir mejor de copero a Zeus que el propio Ganímedes. A Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, es decir, este personaje que nos acaba de presentar es un náufrago y además ha sido desdeñado por su amada, que está ausente. Lagrimosas de amor, dulces querellas da al mar, es decir, llora esta desolación por haber sido desdeñado por la amada, llora sobre el mar. Lagrimosas de amor, dulces querellas da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Y aquí aparece la figura de Arión, que era un músico de la antigüedad a quien su familia quiso robar su fortuna y para ello contrataron a unos marinos que debían arrojarlo al mar durante una travesía. Arión, viéndose en tal situación, pide que le dejen tocar su lira y cantar antes de morir. Se pone a cantar tan dulcemente y con una canción tan bella que los delfines se acercan al barco y conmovidos, cuando los marineros arrojan a Arión al mar, lo recogen y uno de los delfines lo lleva hasta tierra seca, por lo tanto lo salva. Así que nos dice, sus querellas de amor son tan dulces y tan bien expresadas que el propio viento y el mar se compadecen de él igual como lo hicieran los delfines. Bien, hasta aquí este pequeño fragmento de la Soledad Primera, para que veáis un poco cómo es este tipo de poesía. Bien, ahora seguiremos con una poesía un poco más sencilla. Vamos a ver un soneto, uno de los mejores sonetos de la literatura española, a mi parecer, uno de los, y vamos a ver que no es ni mucho menos tan complicado. Venga. Lo mismo, leeré el soneto entero y después lo comentamos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogelo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello, juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra,
en nada. Si veis, en los primeros dos cuartetos se nos hace la típica descriptio puellae, es decir, una descripción de la dama de arriba a abajo. Nos empieza a describirla por el cabello, que es un cabello tan brillante y tan rubio que ni siquiera oro bruñido al sol relumbra en vano, es decir, ni siquiera una veta de oro iluminada por el sol brillaría tanto como su cabello. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello, es decir, su frente es tan blanca que puede mirar con menosprecio al lilio. Por lo tanto, cabello, frente, vamos ahora a los labios y al cuello. Los labios, ya sabéis, deben ser rojos y el cuello terso, juvenil. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Hasta aquí los cuartetos con la descriptio puellae. Y ahora se va a producir un fenómeno que es el de la correlación de términos, es decir, se rescatan los términos que se han citado antes, el cabello, el cuello, los labios y el cabello, el cuello, los labios y la frente, perdón. Estos términos que han aparecido diseminados ahora se recolectan, ¿de acuerdo? Y vamos aquí con este goza, por lo tanto, carpe diem y cogito virgo rosas, es decir, disfruta del momento. Goza, cuello, cabello, labio y frente. Todos esos términos que ya habíamos mencionado antes, que nos había descrito. Antes que lo que fue en tu edad ligera, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. Bueno, tenemos los términos reales y los términos con los que se nos ha comparado todos esos términos reales. No solo en plata o viola troncada, es decir, toda esa juventud que he nombrado, antes de que toda esa juventud se marchite por la vejez, se platee el pelo, es decir, se aparezcan canas, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Tenemos aquí dos elementos. Uno es este cogito virgo rosas y este carpe diem está sustentado sobre la idea del memento mori y del tempus fugit, es decir, el tiempo huye rápidamente y se viene la muerte. Y además tenemos al final una enumeración con asíndeton, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, sin un nexo, sin el i, que tocaría que apareciera, nos da como un acercamiento indefectible a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo se crea este efecto de tensión dramática? Bien. Hasta aquí este soneto precioso. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Qué maravilla de soneto, ¿no? Bueno, y terminamos ya con la fábula de Polifemo y Galatea. La fábula de Polifemo y Galatea se compone de 63 octavas reales. No espero tampoco que aprendáis de memoria lo que es una octava real, pero son estrofas de 8 versos que riman en consonante y la rima sería AB, 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 CC. Es decir, riman los 6 primeros alternadamente y los 2 últimos juntos. Esta fábula nos cuenta los amores del cíclope Polifemo. Sabéis que los cíclopes son hijos de Urano y Rea, es decir, del dios del cielo y la diosa de la tierra, y son hermanos, por lo tanto, de los titanes y los hecatónquiros, esos hombres con 100 brazos. Los cíclopes son una especie de gigantes con un solo ojo en la frente.
Bien, pues este pastor cíclope Polifemo, encargado de un rebaño de cabras, está enamorado de la ninfa Galatea. Pero a su vez esta ninfa Galatea está enamorada del pastor Acis, que sería un representante de la Aurea mediocritas, medias tintas. Mediante bellísimas metáforas ascendentes y descendentes se nos va contraponiendo la ternura y fealdad de Polifemo con la belleza suprema, pero desdeñosa, muy en la línea petrarquista, de la ninfa Galatea. Venga, vamos a empezar con el principio casi el principio, me salto la dedicatoria, el principio de la fábula de Polifemo y Galatea, y vamos como siempre, de nuevo, la leo y después la explicamos detenidamente. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda, o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho, el seno obscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Bien, este infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves, es una literación, esa repetición de sonidos que nos da un poco el trrr de las aves, el sonido que producen. Bien, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo. El Lilibeo es una región de Sicilia, un promontorio junto al volcán Etna. El pie argenta de plata significa que la orilla va como dando brillo, plateando el pie del Lilibeo. De hecho, argentar se usaba en esta época como dar brillo a los zapatos, por ejemplo. Por eso este argentar de plata es dar brillo, pero con las olas del mar, plateando. Y ahora se nos dice, recordemos, estamos junto al volcán Etna, y el volcán Etna tiene dos leyendas mitológicas que intentan explicar sus erupciones. Una es que el volcán es la chimenea de la fragua del dios Vulcano, que esta fragua estaría situada debajo de la isla y la chimenea sería el Etna, y el dios Vulcano en esta fragua forja los rayos que Júpiter después lanza desde el Monte Olimpo durante las tormentas. La otra, por eso nos dice bóveda o de las fraguas de Vulcano, y ahora nos dice o tumba de los huesos de Tifeo. La otra explicación mitológica se refiere a que antes que los hombres habitaran la tierra, esta era habitada por los gigantes que trataron de escalar el monte Olimpo, que era el monte donde vivían los dioses apartados de los hombres. Fueron aniquilados y uno de los castigos fue sepultar a uno de ellos, Tifeo, con una gran roca que le lanzó Júpiter y que era la isla de Sicilia. Y este volcán sería por donde Tifeo expulsa la rabia en forma de escupitajos de lava y fuego. Por eso nos dice bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo. Pálidas señas, cenizoso un llano, es decir, estas pálidas señas que además se asocian la palidez con la muerte, estas pálidas señas son el producto de la erupción. Cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, es decir, son señas, o del sacrílego deseo de querer ascender hasta el monte Olimpo, o del duro oficio da. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca, del duro oficio de Vulcano. Y nos dice, allí es donde está esta cueva en la que vive Polifemo, que está tapada por una roca. Vale, llegamos hasta aquí. Quería que vierais un poquito cómo suena la poesía de Góngora y el próximo día seguiremos con Quevedo y después con Lope de Vega. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo. Hasta pronto.